Bueno, voy a corregir una de las oraciones que mandé la semana pasada. Creo que era la oración número 6, que es la única que me faltaba por corregir. Y, y bueno, mira, no es una oración muy complicada, me la inventé yo, pero era porque quería poner en la misma, en el mismo periodo oracional, quería que vierais bien la diferencia entre un complemento predicativo y un atributo, porque es verdad que muchas veces se confunde. Entonces, mira, la oración era aquella que decía: el instituto permanecerá cerrado puesto que no está desinfectado. Bien, ahí encontramos el verbo permanecerá y está. Y delante de esta, pues vemos un puesto que. Estábamos con las subordinadas causales, ¿acordáis? La construcción causal. Y aquí pues nos encontramos una. El sujeto es el instituto, ¿vale? Aparece al comienzo. Todo lo demás es predicado verbal. Y el verbo principal, el verbo permanecerá, hay libros que lo analizan como semicopulativo, pero yo no, yo los semicopulativos no los analizo nunca, no digo que son semicopulativos, para mí es un verbo, bueno, para mí, para mucha gente de gramáticas que he consultado, lo simplifican considerándolo un verbo predicativo, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que necesita un complemento obligatorio para que tenga sentido. Y ese complemento obligatorio en este caso es el complemento predicativo. El instituto permanecerá. ¿Cómo? Es verdad que te lo pide para completar la oración. Y ese cómo es el complemento predicativo. Aquí abajo os explico qué tipo de complemento predicativo es este. ¿Veis aquí en el cursor la flechita? Bien, como indiqué en una oración que hemos visto anteriormente, había dos tipos, pero esta es del primer tipo. Es de ese adjetivo que está dentro del predicado, que complementa al verbo y también al sujeto. Y lo sabemos porque va en singular y en masculino, como el sujeto. Si en vez del instituto dijéramos las bibliotecas, cambiaría a plural y femenino. Las bibliotecas permanecerán cerradas. En este caso es un adjetivo masculino, insisto, singular, porque complementa instituto y también complementa al verbo porque te dice cómo permanece. Hay gente que diría, bueno, yo es que lo confundo con un adverbio de modo. No es un adverbio de modo, por lo tanto no es circunstancial de modo, porque es un adjetivo. Un adverbio de modo sería, por ejemplo, permanecerá, no sé, no sé, ¿cómo podríamos decir un adverbio de modo? Cerradamente, yo sé, queda un poco raro, pero es poco para que lo veáis, ¿no? A cal y canto. A cal y canto es una expresión, una locución adverbial que equivale a cerrado, ¿vale? Entonces así sería un circunstancial, perdón, un complemento predicativo, ¿vale? Bien, ¿qué nos encontramos en la otra oración? En puesto que no está desinfectado, que es una construcción causal que sí tiene la función de complemento circunstancial de causa y no de periférico. En este caso, lo pongo aquí abajo, iros un poquito a este apunte aquí, iros al cursor. En este caso va pospuesto al verbo. Complementa al verbo permanecerá toda esa oración. Te dice que permanecerá así por un motivo, ¿no? Y además observamos que comparten el sujeto las dos oraciones. Y insisto, no lleva coma. Claramente es un complemento circunstancial de causa. Si estuviera delante con coma, sí, ¿vale? En esa oración encontramos que el sujeto está omitido, pero es el mismo que la oración principal, es el instituto, ¿vale? Tiene un modificador de negación, su verbo es copulativo o atributivo, por lo tanto necesita un atributo que es desinfectado. La diferencia entre ese atributo y ese complemento predicativo, pues el verbo simplemente. En uno es permanecerá, un verbo predicativo, y el verbo estar es copulativo y entonces lleva su complemento atributo, lo está. Ese complemento además es muy necesario para que la oración tenga sentido, ¿vale? Una vez que ya hemos visto esta dificultad, que realmente es una oración muy sencilla, la clasificamos. Oración compuesta, nos vamos aquí arriba, yo siempre lo clasifico ahí arriba para que lo veáis bien. Oración compuesta, enunciativa, afirmativa, predicativa, intransitiva y activa personal. ¿Vale? Espero que lo hayáis visto bien y nos vemos con otro vídeo y otra oración. Hasta luego, chicos.